Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a este análisis para la primera semana de la Amateur Battle League, la ABL. Sus Cuernavaca Cyndaquils vamos a estar enfrentando ya para el inicio de la temporada a los Honolulu Toros de Good Gamer Glenn, o GUSA como también le llamamos. Su equipo es muy interesante, lo estamos viendo en este momento. Tiene cosas bastante fuertes como Melmetal, Hatterene. El Machamp puede llegar a ser muy peligroso. Dos clubs. En sí, si notan algo en común que tiene este equipo es que todos los Pokémon son muy lentos. Y tiene muchos Pokémon que pueden poner Trick Room. Entonces prepararme para esta batalla fue más que nada pensar en la manera en que podemos lidiar. Para empezar a tratar de que no lo ponga y después encima de eso que no nos destroce si es que sí llega a ponerlo. Entonces vamos a repasar al equipo que traemos. Y vamos a tener para empezar a Marshadow, nuestro Restricted. Yo espero pueda empezar a brillar desde ahorita. Va a traer una Choice Band porque quiero que pegue como meteoro. Máximo ataque, Adamant, la velocidad ahí es muy importante. Solamente Weavile es naturalmente más rápido, entonces eso siempre es bueno. Su habilidad Technician hace que precisamente Shadow Sneak pegue más duro. Spectral Thief es un regalo del cielo, entonces vamos a tratar de aprovecharlo. Drain Punch tiene Stab, Cura es una muy buena opción. Send Headbutt es únicamente por si le tengo que llegar a pegar a Machamp. Entonces Marshadow yo creo que lo voy a usar más de ancla, tenerlo ahí a la mano. Incluso en el Trick Room el Choice Band Shadow Sneak va a pegar muy duro, entonces me gusta tener esa opción. Después vamos a pasar con la Ranita Power, es decir con Politoed, que va a traer una Temp Rock, va a traer Drizzle. Y vamos a tener un set un poco interesante. Si quiero que aguante golpes, entonces vamos a tener ahí full en HP. Vamos a tener casi todo en defensa especial. Le voy a poner en naturaleza que lo favorece, 172. Pero voy a dejarle tantito ahí en el ataque especial porque sí quiero que tenga la capacidad de meter golpes decentes. No tiene mal ataque especial, entonces puedo aprovechar. Va a tener Protect porque Protect es bueno y aparte me ayuda a quemar turnos de Trick Room si llega a ponerlo. Weather Ball por si intenta cambiarme el clima. Weather Ball es una muy buena opción para tener ahí. Earth Power, daño super efectivo a Melmetal. En general es buena cobertura. Y Scald porque si llego a quemar a Melmetal, por ejemplo, eso me haría muchísimo paro. Después de la Ranita Power vamos a pasar con el Pescado. Nuestro Dracovish que viene ahora sí también a tratar de cobrar vidas. Va a traer una Life Orb. Su equipo es muy lento, entonces sentí que no valía la pena realmente invertir en más velocidad con la Choice Scarf. Va a tener su habilidad de Strong Jaw para que pegue más duro. Va a tener aparte máximo en ataque. Como mencioné, sí voy a tener ahí la velocidad, pero no es prioridad tener la mayor velocidad posible en esta batalla. 4 de defensa especial nada más para completar el set. Vicious Rend porque no puede faltar. Leech Life es específicamente para Executor, que es uno de los setters, uno de los que posiblemente se aguantaría tal vez el Vicious Rend en ciertas circunstancias. Psychic Fangs es para Machamp. Protect, otra vez quemar turnos de Trick Room. Aquí la idea va a ser que si se llega a poner el Trick Room tengo que quemar todos los turnos que pueda. Vamos a tener después a el Dragon Sword. No viene Lapras esta semana, no sé qué tan sorpresivo les parezca eso. Pero vamos a tener a nuestro buen Dragon Sword. Duraludon va a tener una Salt Beast, va a tener Stalwart porque así me evito rollos con Ally Switch. Me evito rollos con Indeedee, por ejemplo. El set va a ser bastante, digamos un punto medio, porque si tengo aquí un poco de bulk. Necesito que aguante, tiene ahí la ventaja de ser el G-Max de la semana, aunque sea nada más Dynamax normal. Va a tener máximo en ataque especial porque necesito que pegue duro. Tengo que bajar, por ejemplo, a Hat, de ser posible tengo que bajar ahí a los Pokémon, aprovechando los turnos de Dynamax. 4 en defensa especial para completar el set. Vamos a tener Flash Cannon, daño super efectivo a cosas como Weavile y sobre todo a Hatterene. Dragon Pulse también ahí es muy útil, le baja la versión Dynamax, le baja el ataque a sus Pokémon, entonces eso siempre es bueno. Dark Pulse para el 2 Clubs, aparte baja más defensa especial, la Ranita Power puede aprovechar eso. Y Thunder porque nos gusta la lluvia, tiene por ahí tal vez al Super Camarón que no le encanta un Thunder en la lluvia si es que la logro poner con la Ranita Power. Nuestro Duraludon Dragon Sword espero haga un buen trabajo. Después vamos a tener al Pulgencio, Meowstic haciendo al fin su debut con los Cuernavaca Cyndaquils. Va a traer una Focus Sash porque necesito que aguante por lo menos un turno. Va a traer ahí su Prankster. Y este creo que es de los más vitales del equipo porque vamos a tener ahí el Trick Room por si lo tengo que desactivar. Y sobre todo con Imprison voy a tratar de que no pueda ponérmelo antes de tiempo. Sé que va a ser muy difícil que no lo ponga, pero vamos a tratar de evitar que lo ponga. De entrada va a tener Psyshock para daño, un daño super efectivo a Machamp. Y Helping Hand por si
No lo tengo preparado para soltar madrazos tan grandes, pero con Helping Hand va a ayudar a que los demás Pokémon sí puedan soltar madrazos bastante decentes. 252 de HP, 252 con la naturaleza apropiada para defensa, porque necesito que Meowstic aguante mis... Ya si ya se dieron cuenta, mis 2 de soporte son definitivamente el Pulgencio y la Ranita Power. 4 de ataque especial, nada más para completar el set. Y vamos a cerrar con Marowak. Tristemente no va a tener el nombre, ni va a ser Shiny. El Duraludon sí va a ser Shiny, pero vamos a tener a Marowak con su huesito de poder, con Rockhead para poder tirar Flare Blitz a gusto sin preocuparme del daño de Recall. Protect, eso otra vez, vamos a quemar. Turnos de Trick Room si es que lo llega a poner. Poltergeist, este nuevo ataque es excelente con Marowak, siempre y cuando no hayan usado ya su item, pega durísimo. Flare Blitz también va a estar pegando durísimo. Knockoff es precisamente porque con eso me evito más problemas con el Dusclops, con eso me evito una potencial Weakness Policy de Hatterene, y aparte siempre es bueno golpear gente, quitarle sus items. El set es muy parecido al de Duraludon, al Dragon Sword, va a tener 252 de HP, 252 de ataque con naturaleza favorable para que pegue lo más duro posible, 4 de HP, de defensa especial para completar el set. Y este es su equipo para la semana 1, los Cuernavaca Cyndaquils. Queremos empezar bien, queremos empezar con una victoria. Este es el equipo que yo creo nos puede conseguir esa victoria. Ya nos estaremos viendo muy pronto para que veamos qué tal nos fue. Cualquier comentario, no olviden ahí abajo dejar sus comentarios, dejarle un like al video, suscribirse, chequen a los demás coaches que están también abajo sus links en la descripción. Yo soy Salamonster, nos estaremos viendo a la próxima.